Bueno, vamos a continuar con la presentación de los datos. La presentación de los datos es quizás uno de los elementos más importantes dentro de nuestra investigación porque tiene que reflejar fielmente los resultados de los estudios que estoy haciendo. Tiene que ser fácil, tiene que ser accesible, tiene que ser agradable a la vista, porque o si no, nuestra investigación se puede caer abajo, digamos, ¿no? Hay diferentes maneras de presentación de los datos. La presentación escrita es la forma de presentación de informaciones, cuando los datos son pocos, son sencillos, son pocos valores y es la manera más apropiada, la palabra escrita, ¿sí? Y hay que resaltar los datos más importantes dentro de la presentación escrita, es algo escueto, es algo corto, es algo sencillo, son datos muy simples de entender. Esa es la presentación escrita. Después tenemos la presentación tabular, que son tabular son las tablas, ¿sí? Son los datos estadísticos que se representan con un conjunto de filas, ¿sí? Y columnas, ¿sí? Que responden a un ordenamiento lógico y que es de gran importancia el usuario porque rápidamente podemos tener una idea de lo que estamos hablando. Una tabla consta de diferentes partes. ¿Sí? Primero es el título. El título es quizás lo más importante del cuadro, de la tabla, porque sirve para escribir exactamente el contenido de la tabla, de la presentación. El título tiene que ser representativo y tiene que ser con las palabras justas. También tiene que tener encabezados, que son subtítulos que se colocan arriba de cada columna, ¿sí? Después tiene que tener una columna matriz, que es una columna principal. Quizás a veces uno tiene, si ve columnas, si ve tablas, tienen como una columna central más grande, la más importante, la más descriptiva, que es la columna matriz. Tiene un cuerpo donde contiene todas las informaciones numéricas que aparecen en la tabla. Acuérdense que estadística es básicamente números, ¿sí? Tiene una fuente en donde se cita todo el contenido, de dónde se sacó, de dónde se sacaron los datos. Esa siempre es la fuente, y también tenemos los datos al pie, que son algunas aclaraciones que son necesarias para poder llegar a entender diferentes aspectos de la tabla que quizás no están volcados en la presentación. ¿Sí? Esa es la presentación tabular. Entonces tenemos escrita, tenemos tabular y ahora también tenemos la representación gráfica. Son gráficos que se vuelcan sobre un eje de ordenadas, que son las abscisas, los ejes horizontales, y las ordenadas, el eje vertical, un eje de coordenadas, perdón. Generalmente las presentaciones gráficas tienen como objetivo la presentación de frecuencias, como representar un fenómeno en base a sus frecuencias. También se pueden presentar asociaciones de dos o más variables y generalmente tiene que ser sencillo, tiene que ser autoexplicativo, también tiene que ser agradable a la vista, porque si no uno lo abandona directamente, ¿sí? Gráficos, hay varios gráficos, también les muestro en los archivos que subí, gráficos de torta, por ejemplo, es uno de los gráficos más sencillos, en donde generalmente se puede distribuir frecuencias. Por ejemplo, vamos a estudiar los pacientes fumadores que presentaron cáncer de pulmón en el año 2019. Entonces ahí vamos a hacer un gráfico de torta y compartimentados con los porcentajes correspondientes. Pacientes que tuvieron, por ejemplo, cáncer de pulmón en el año 2019, pacientes que tuvieron cáncer de pulmón y se trataron, pacientes que tuvieron cáncer de pulmón y fallecieron. O sea, va a hablar de distribución y es una de las maneras más fáciles de presentar datos de frecuencia son los gráficos de torta. Después tenemos los gráficos de barra. Los gráficos de barra generalmente lo que hacen es distribuir en columnas, ¿sí? De diferentes alturas, frecuencias, estudiando universos de poblaciones mediante poblaciones agrupadas. Por ejemplo, quiero estudiar el porcentaje de niños o el porcentaje de pacientes que fueron atendidos con un medicamento
el porcentaje de pacientes que se curaron con ese medicamento. Entonces pongo rangos, por ejemplo, pacientes de 0 a 10 años, ¿sí? Y hay una columna que tiene una altura, porque se curaron 25. Pacientes de 10 a 20 años se curaron 35, o sea que la columna que corresponde a los pacientes de esa edad va a ser un poquito más alta. Entonces, ese es el gráfico de columnas. Es una manera de poder representar datos con rangos de frecuencias diferentes. En este caso los rangos son las edades, por ejemplo. También podemos, hay gráficos de barras agrupadas, en donde podemos relacionar dos o más objetos de estudio. Por ejemplo, quiero estudiar a los pacientes fumadores que tienen cáncer de pulmón y lo que tuvieron dentro de esos fumadores, quienes tuvieron antecedentes familiares y quienes no. Entonces ahí ya estamos estudiando, agrupando. Por ejemplo, agrupamos los pacientes fumadores con cáncer de pulmón con antecedentes médicos por un lado, con antecedentes familiares por un lado. Y por otro lado, pacientes que tuvieron fumadores con cáncer de pulmón que no tuvieron antecedentes médicos. Entonces estamos pudiendo conjugar diferentes variables y volcarlos en un gráfico de barra, pero los agrupamos, ¿sí? Bien, hay gráficos de dispersión, hay histogramas. Generalmente los histogramas también distribuyen, son gráficos de columnas de diferentes alturas que distribuyen frecuencias, y si marcamos una línea en el punto medio superior de cada columna, marcamos un punto, unimos con una línea y tenemos un histograma, pero representado por un polígono, ¿sí? También va a estar en los informes. No es necesario que sepan extremadamente, porque no tenemos tiempo ni estamos en esta materia para eso, pero me gustaría solamente que sepan para qué sirve y puedan decir, bueno, cuando leen, este es un gráfico, este es un polígono de frecuencias, este es un histograma, esto es un gráfico de torta, esto es un gráfico de barras, ¿sí? Este es un gráfico de barras agrupadas. Bueno, y después hay otros gráficos gráficos de cajas, hay diferentes, es mucho más avanzado, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que hablamos con respecto al método de la estadística, ¿sí? Entonces tenemos la recolección de datos, el análisis, la interpretación, la presentación en tablas, la presentación escrita, la representación gráfica y el análisis y la interpretación. Esto es lo que forma parte del método estadístico. En un futuro vamos a hablar un poco de indicadores de la salud que están muy relacionados con estadística o bioestadística, porque muchos datos bioestadísticos y la manera de presentarlo forman parte de los indicadores de la salud, que son lo que dice su palabra, ¿sí? Son números generalmente que indican el estado de salud de una población. Nos vemos en el próximo video.